continuar con el programa de CLEPS en su primer día. Ahora, como ya se dijo, contamos con la presencia de dos ponentes en esta conferencia magistral de inauguración del Congreso, a los cuales les pido que les den un fuerte aplauso de bienvenida aquí a la Flaxo. Y bueno, las presento. Aquí a mi costado está Dawn Pally. Ella es periodista por la University of British Columbia y actualmente se encuentra realizando el doctorado en Sociología en la Benemérita Universidad de Puebla. Su primer libro, Drug War Capitalism, se publicó en 2014 por la AK Press. Su labor periodística es sumamente activa y escribe para diversas revistas y periódicos, entre los que destacan The Guardian, Vancouver Sun, The Globe and Mail, y ha tenido un trabajo activo en radio y televisión, sobre todo para colectivos como Democracy Now! Además, ha fundado y contribuye en proyectos de periodismo independiente como The Dominion y Vancouver Media Co-op. Entonces les pido un fuerte aplauso para Dawn Pally, por favor. Lo mismo en la mesa se encuentra la doctora Raquel Gutiérrez Aguilar. Ella es licenciada en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Filosofía también por la UNAM y doctora por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctora en Sociología, grado obtenido con mención honorífica. Es profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Su producción académica abarca la producción de varios libros que se han editado para diferentes países e idiomas, una veintena de capítulos de libros y artículos publicados en prestigiosas revistas de Bolivia, México, Canadá y Estados Unidos. Sus intereses académicos abarcan las luchas contemporáneas de mujeres, así como lucha indígena latinoamericana. La doctora Gutiérrez no solo cuenta con una vasta experiencia en la investigación, sino que a lo largo de su vida se ha interesado por participar en la lucha social. Formó parte de las y los líderes que crearon el ejército guerrillero Tupac Katari en Bolivia, junto a Felipe Quispe y Álvaro García Linera, buscando, posterior a la época de las dictaduras militares en Bolivia, la participación del movimiento campesino en las decisiones políticas que devienen de la democracia naciente de 1982, que a su vez dejan de lado los logros obtenidos por movimientos indígenas y campesinos en el país. Entonces, bueno, nuevamente les pido un fuerte aplauso para los ponentes. Y bueno, sin más, les dejo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y muchas gracias a los organizadores con quienes he estado en estos últimos días en comunicación por invitarnos, por invitarme y bueno, por realizar este congreso de estudiantes de ciencias sociales en América Latina con sede en Flaxo, ¿no? Es muy bonito además estar en una biblioteca que se llama René Zabaleta, ¿no? Es muy emocionante para mí, ¿no? En fin, por lo general una conferencia magistral es una invitación a una sola persona para que plantee su punto de vista, ¿no? En este caso estamos presentes dos personas para hacer esta conferencia porque esta temática de 2 décadas de guerra neoliberal en México y América Latina tiene como eje central la investigación doctoral de la maestra Pole, que va a graduarse en septiembre próximo, ¿no? Con una tesis doctoral realmente interesante. Esto es parte del trabajo, digamos, colectivo que hacemos en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que se estructura en torno a un seminario de investigación permanente, donde vamos quincenalmente poniendo en discusión no solo las claves de lo que está investigando cada quien, sino tratando de hilar perspectivas críticas que nos permitan dar cuenta de un conjunto de problemas. Hacemos esto porque no nos sentimos reconocidos en muchos de los marcos teóricos, digamos, de los marcos de interpretación que se ofrecen. Entonces, bueno, decidimos hacer este ejercicio, digamos, colegiado, para además aprovechar y poder estar en un diálogo como muy intenso en estos momentos de cierre de una investigación de 4 años de Dawn, ¿no? Entonces, bueno, voy a llevar yo la carga de la presentación, aunque en un momento de la investigación ella podrá, con muchísima más elocuencia y capacidad, presentar algunas de sus ideas también, ¿no? Esa es un poco la idea de presentarlas juntas. La conferencia va a tener 2 partes, básicamente. En una primera parte voy a hacer yo una somera presentación de, digamos, la perspectiva teórica que estamos armando, que hemos ido a lo largo de los años ya
tratando de pergeñar para dar cuenta de asuntos que nos interesa relevar y para destacar asuntos que por lo general, bajo otras claves analíticas o bajo otras perspectivas teóricas, quedan o bien fragmentadas y sujetas a acercamientos tremendamente encorsetados, o bien definitivamente ocultas, ¿no? Entonces, colocaremos, y ese es nuestro punto de partida todo el tiempo, en una recuperación no plenamente clásica, pero en una recuperación clara de una perspectiva marxista. Nosotras colocamos la reiterada y perseverante lucha social que disputa de manera muy variada el uso, el disfrute, la gestión, el destino de riqueza material en cualquiera de sus formas, como clave maestra para la comprensión del fenómeno social. Es decir, partimos de un punto de vista muy clásico. Yo pensaba ahorita que oía esto de René Zavaleta, no estamos centradas en una querella por el excedente. Queremos volver a plantear una disputa de fondo por la disposición, gestión y usufructo de la riqueza material, y eso como eje. Tal conjunto contradictorio y a veces ambivalente de disputas, que pueden entenderse como luchas sociales en el terreno económico muchas veces, son, para nuestro punto de vista, luchas políticas cuyos contenidos más profundos con frecuencia quedan atrapados en madejas de sentidos comunes dominantes, en marcos de creencias y en argumentos insistentemente repetidos desde arriba. Un caso paradigmático de esto, que es lo que vamos a desarrollar en la segunda parte, es la contemporánea guerra neoliberal, que es la manera como Poley está llamando a un fenómeno generalizado, sentimos en América Latina, aunque va ocurriendo de diferente manera en cada uno de los lugares. Una contemporánea guerra neoliberal atrás de la cual se ocultan las disputas por riqueza material, cubriéndolas como guerra contra el narcotráfico, como guerra contra el crimen organizado, o en otros países como reconstrucción de la paz, de una paz neoliberal, tras la firma de acuerdos cuando se deponen las armas de quienes han estado impugnando el orden vigente tradicionalmente, como está ocurriendo en Colombia ahora, o como en particular sucedió en el año 1996 en Guatemala. No sugerimos de manera alguna que todos estos procesos tan vastos sean lo mismo, lo cual sería, por supuesto, que absurdo. Sin embargo, nos interesa enfatizar que en todos ellos la extensa, la ruda, la profunda disputa por la riqueza material disponible es la clave que queda sumergida y oculta por otras claves analíticas. Entonces, proponemos partir de la confrontación. En unos 10 minutos me voy a permitir presentar elementos generales de nuestros puntos de partida críticos, digamos, ¿no? En el posgrado en sociología y en el área de investigación que cultivamos entre distintas, con algunos colegas, tenemos estos 3 puntos de partida como ejes de la discusión. Como ya mencioné, las luchas en su diversidad, en su heterogeneidad, como eje de la comprensión de la realidad social, es decir, estudiar las cosas a partir de la contradicción. La defensa colectiva de la sostenibilidad de la vida como núcleo de la historia. Esto es una recuperación de la crítica feminista en economía feminista, pero no solamente, en un conjunto de posturas y de voces de teóricas que han aflorado en la última temporada, visibilizándose más cabalmente, como estoy hablando de Silvia Federici, estoy hablando de Verónica Lago, estoy hablando de Cristina Vega, entre otras, digamos, para mencionar importantes teóricas, que sugieren presentar el punto de la sostenibilidad de la vida como el meollo central del análisis de lo político. Esto significa, por supuesto, aplica a puntos de vista mucho más canónicos, a la manera como ha quedado formateada la comprensión de las ciencias sociales. Es decir, esto es hacer un éxodo de cierto canon y atreverse a hacer un conjunto de críticas
y ir haciendo los ajustes para poder pensar desde ahí. ¿Y por qué queremos pensar desde ahí? Porque sentimos que pensar desde formas más tradicionales, más, digamos, oficiales, más formales, no está siendo suficiente. No podemos desplegar críticas de fondo en medio de marcos argumentales que no desplacen un asunto central. El asunto central de que la sostenibilidad misma de la vida está siendo amenazada una y otra vez en la ofensiva reciente del capitalismo contemporáneo. Bueno, y la pregunta por el sujeto. La pregunta por el sujeto, que es una pregunta clásica en las ciencias sociales. Hemos abordado de múltiples maneras esta pregunta, y lo que a lo que nos hemos abocado es a estudiar el conjunto de heterogéneas, multiformes, variopintas. Quiero hablar de pluralidad, que estoy buscando más adjetivos para hablar de esta variedad, o sea, hacernos cargo de esta variedad de tramas comunitarias que sostienen la vida cotidiana y que son protagonistas de las luchas y que son protagonistas también de las transformaciones políticas. Si ustedes se fijan, al poner estos supuestos, estoy aplicando de muchos otros supuestos de las ciencias sociales. Estoy tratando de presentar un marco para inteligir los asuntos colectivos, para inteligir los problemas y las disputas que desgarran las sociedades desde otro lugar. Bueno, levantamiento y movilización, entonces, como clave, la lucha, la contradicción. Y tengo pues aquí dos fotos que me encanta mostrar. Una es una imagen de los momentos ya de abril de la lucha del agua, y otro es un momento de presencia fuerte de algunas mujeres participantes de la lucha de Atenco en 2001. Bueno, regresemos para recordar que vamos a tratar de hablar de 2 décadas de guerra neoliberal en México y en América Latina. Vamos a centrarnos en México, aunque vamos a tratar de hacer algunos esbozos, digamos, para pensar otras cosas que suceden en otros países de América Latina. ¿Contra qué? Si suponemos que hay una guerra, si creemos que hay una guerra neoliberal en marcha en México, la primera pregunta que tenemos que contestar es ¿contra qué o contra quiénes se despliega esa guerra neoliberal? Bueno, para encontrar una respuesta a esta pregunta, creemos necesario, como decía Benjamin, revisar la historia reciente a contrapelo, es decir, revisarla una y otra vez, pelo por pelo, como dice mi compañero, no como ha quedado escrita de una vez que en algún episodio particular de esta vasta pugna unos han vencido y otros han sido derrotados, estableciendo los primeros la narrativa de lo acontecido, sino desde los sistemáticos flujos de insubordinación y luchas de abajo, por lo general centrados, insisto, en la garantía de reproducción material y simbólica de la vida colectiva, que abren posibilidades de reorganización social y, por lo tanto, política y económica. Bueno. Vamos a seguir. En el debate académico y político sobre la periodización de la ola renovada de luchas, digamos la ola de luchas más reciente en América Latina, estamos tratando de hablar de 2 décadas, estamos tratando de hacer una especie de análisis y de panorámica con una perspectiva de mediano plazo. Se escogen diversos eventos que quedan consagrados como hito inicial. Hay quien señala que el Caracazo de febrero de 1989 fue la señal inaugural de una renovada apertura de disputa por riqueza material. Otros colocan el 1 de enero del 94 como fecha señera, que abre un nuevo momento y un horizonte político con el levantamiento zapatista y su potente grito "ya basta". Otros más bien rastrean en la década de los 90 con la revitalización de los movimientos indígenas en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en México, en Chile, en Perú. O hay también quienes han llegado a sugerir que justamente la guerra del agua
en 2000 en Cochabamba, Bolivia, y la posterior movilización y levantamiento indígena popular, es cuando un renovado protagonismo popular reaparece y sacude el escenario político y económico, marcando sobre todo un límite a la forma previa de despliegue de políticas económicas del capitalismo neoliberal de la región. Lo que comparten todas estas propuestas es el registro de renovadas formas de confrontación contra uno o varios de los rasgos de la ofensiva capitalista neoliberal en marcha en toda la región. Entonces volvamos un momento a algunas maneras en las que nosotros rastreamos estas cuestiones. Porque si les estoy presentando un abanico tan gigante de fenómenos y de cosas y de eventos que pueden tener muchísimos registros, entonces puede ser que ustedes digan y tengan razón, que lo que estoy planteando es algo así como acerquémonos al estudiar el todo de cualquier forma. Y no es así. Nuestra perspectiva metodológica es estudiar los asuntos sociales a partir de sus contradicciones, manteniendo a la vista todo el tiempo la ambivalencia de los sujetos de lucha. Y pensamos los sujetos de lucha porque nosotras tratamos de ir haciendo sistemáticamente un abandono de otras perspectivas positivistas que se fundan en la descripción de lo que es. Nosotras, cultivando una perspectiva crítica y pensando en sujetos de lucha, tenemos que hacernos cargo todo el tiempo de cómo quienes luchan están tratando de dejar de ser, de estar colocados donde han sido puestos, pero quieren al mismo tiempo mantener aspectos de lo que eran. ¿Sí? Entonces esta cuestión genera un marco de ambivalencia también a la hora de presentar las contradicciones. Y además, nosotras las rastreamos desde el punto de vista de la inestabilidad, no desde el punto de vista de la estabilización posible en formas de gobierno, en formas de cierre. Eso ocurre, y eso es importante, y eso es un campo de análisis absolutamente relevante. Pero nosotras ponemos el foco en el punto de vista de la inestabilidad, es decir, cómo los sujetos de lucha van impugnando el orden establecido, que anidan en sus demandas, qué es lo que hacen, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen y no dicen, qué es lo que no dicen pero sí hacen, qué es lo que va siendo contradictorio en el propio despliegue de la acción de movilización o de impugnación del orden. Eso es lo que rastreamos, eso específicamente, y en distintos casos. Entonces no partimos, digamos, de una teoría canónica de movimientos sociales, o no partimos de una un poco más canónica y más antigua teoría de clases, entendida como conceptos cerrados. Pero sí tratamos de empujar una revitalización de una perspectiva marxista crítica que no olvide la disputa central por riqueza material disponible, situada siempre, y que mantenga abierta la atención de la constitución en clase de aquellos y aquellas que luchan en un momento determinado. Esa es un poco la perspectiva que tenemos. Y el punto de vista de la inestabilidad es porque nuestro interés es siempre poner a la vista aquello que es impugnado y aquello que es posible y susceptible de ser transformado. Y un poco hacer ese rastreo. Bueno, entonces necesitamos, porque hablamos en castellano, porque las lenguas romances tienen esta estructura sintáctica de sujeto, verbo y complemento, tener un término que ocupe el lugar del sujeto. Pero nos ponemos y nos precavemos, digamos, de no presentar sujetos cerrados, insisto, y usamos la palabra trama comunitaria, o la expresión del lenguaje, como me gusta decir a mí, trama comunitaria, o entramado comunitario, la presentamos, sentimos que esos son los sujetos de lucha, porque eso nos permite entender y aludir sobre todo en el evento básico de una perspectiva lingüística, que es tener un término de lenguaje y también tener referencias hacia la realidad, nos permite aludir a una heterogénea multiplicidad de formas asociativas humanas que se empeñan por garantizar la reproducción material y simbólica de su vida colectiva, bajo múltiples pautas diversas de respeto, colaboración, dignidad, reciprocidad, jamás exentas de tensión.
Es decir, con la idea del entramado comunitario tratamos de separarnos de una discusión también muy clásica, no sé si acá se cultive mucho, esa viene más del lado antropológico, que es la eterna discusión en torno a la comunidad. Entonces, la comunidad como una unidad cerrada, la comunidad como una unidad de pertenencia, la comunidad como algo que se mantiene en el tiempo, la comunidad, en fin, hay todo un debate enorme en torno a la comunidad. Y la comunidad no es algo de lo que nosotros hablamos. Hablamos de trama comunitaria como esta multiplicidad, otra vez, heterogénea, de prácticas y formas asociativas humanas. Entonces, podemos estudiar las relaciones que se producen en un mercado, por ejemplo, o la manera en la que se reorganizan los hombres y las mujeres en un territorio determinado una vez que se da una lucha. O podemos estudiar la manera en la que se van conformando estas asociaciones de mujeres, de madres que buscan a los desaparecidos en el momento actual. Y tratamos no de colapsar todo en una especie de concepto opaco que sea trama comunitaria, sino de entender los rasgos que comparten, es decir, las maneras en las que colaboran, en las que dignifican, en las que establecen nuevas pautas de reciprocidad, en las que abandonan el lugar de votante y consumidor en el que las coloca sistemáticamente otra perspectiva teórica y otra perspectiva política. Es decir, nos hacemos cargo de este asunto, de cómo se sostiene la vida en concreto, y así lo vamos tratando de rastrear. Bueno, las acciones, por lo general, que despliegan las tramas comunitarias, múltiples y heterogéneas como son, generalmente están bajo el acoso y la presión de los constantes ciclos de acumulación del capital que van desestructurando y reestructurando el mundo de la manera como lo habitamos, como lo vivimos. Bueno, entonces, estamos hablando de este conjunto de luchas en defensa de la sostenibilidad, de las tramas comunitarias que se revelan una y otra vez, en fin. Y bueno, hay una lista que simplemente ponemos para presentarles una lista un poco de cuáles son los ejes centrales, de los eventos que a nosotras nos parecen muy importantes en el conjunto, en América Latina, es decir, momentos que, otra vez diciendo con Zabaleta, podríamos pensar como momentos constitutivos, digamos, de épocas, de que abren, que determinan la manera en la que se va a establecer y van a tener curso las tensiones sociales al interior de los países. Entonces, bueno, como les mencionaba, pues el Caracazo, el levantamiento zapatista, en fin, esta lista enorme, ¿no? De México, quisiéramos poner y retrotraer un momento muy interesante que suele quedar opacado por todo lo que ha ocurrido después, y es la movilización y levantamiento generalizado en el México del 2006. Y queremos convocarlos a que recuerden esos momentos, ¿sí? Son los momentos del levantamiento y la insurrección en Oaxaca, son los momentos de la otra campaña, son los momentos de la máxima lucha sindical de los sectores democráticos, de los sindicatos grandes en México. Son los momentos también de la lucha contra el fraude electoral de 2006, de la movilización generalizada y la politización anómala. Es el último gran momento de una politización en la calle, en México, generalizada. Y ese momento queremos convocarlos a que lo tengan en la mente junto con todos los otros que son momentos importantes de esta confrontación a lo largo de América Latina. Y volvemos a poner, porque no dejamos de insistir, la disputa por riqueza material tiene que ver con pugnas por tierra, por agua, por bienes naturales, por recursos públicos, por reorganización estatal, por autogobierno, otra vez. Parece una cosa muy desordenada, parece que entonces no vamos a poder sostener en el pensamiento esto que decimos. Pero fíjense, son los dos grandes ejes que en la reflexión de Hannah Arendt sobre la revolución quedan totalmente plasmados. Una disputa por la riqueza, por alteración de la textura social, ella dice, y una disputa por establecer los términos del gobierno.
del autogobierno y de la reforma estatal, por supuesto. Estos dos grandes ejes, pareciera como si después de estos años, digamos, de 2006 en México, de 2008 o 2009 en Bolivia y en el Ecuador, en Colombia más o menos hasta 2011, un poco así, hubieran quedado otra vez sumergidos. Y esta ola de disputa por estas cuestiones quedara oculta bajo otras acciones políticas. Acciones políticas de reconstitución de Estado, de perfectibilidad de las instituciones, de organizar y perfeccionar la transición democrática, todos temas legítimos, todos temas muy importantes, pero que si no mantienen a la vista esta disputa, corren el riesgo de contribuir al ocultamiento de lo que después va a quedar estudiado simplemente como desigualación, cuando es un fenómeno de explotación, de despojo y de expropiación. En fin, por ahí va nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, y ya con esto yo cierro digamos, como gigante resumen de, pues, nuestra perspectiva, digamos, teórica, a nosotras nos parece muy importante tener una idea acerca de qué es el neoliberalismo. Una idea más o menos clara. Entonces, cuando hablamos de neoliberalismo, pues estamos hablando de otro conjunto de fenómenos sociales y económicos y de transformaciones que se suelen estudiar en diferentes claves y desde diferentes perspectivas. Pero bueno, ¿a qué cosa aludimos cuando estamos hablando de neoliberalismo? Aludimos a apertura del comercio e inversión internacional que inunda a los países de mercancías y alimentos producidos en otros sitios. Aludimos al fomento de la privatización obligatoria de empresas públicas, incluidas las estratégicas. Aludimos a la integración productiva y mercantil a través de cadenas de producción globalizadas y a la promoción del extractivismo en zonas de difícil y riesgoso acceso. Pero también aludimos a los sostenidos ataques contra los presupuestos públicos en materia de educación y salud para convertirlos en gigantescas bolsas de subsidios, mientras crecen de manera desproporcionada, como veremos más adelante, los gastos en seguridad, en eso que se llama seguridad. Y también las deudas públicas. Hablar de neoliberalismo es hablar de la promoción de garantías jurídicas y políticas a las inversiones extranjeras, a sus tasas de rentabilidad extraordinaria y de programas para extender la financiarización y el crédito individual. De eso creo yo que estamos hablando, es decir, de cómo los procesos de acumulación de capital están reconfigurando y recomponiendo los lugares que habitamos de una manera determinada, donde nosotros y nosotras y muchos otros no contamos. En fin, en ese sentido, el neoliberalismo no es solamente un marco de política económica, es también, creemos, un régimen político. Y no es para nada fértil estudiar estas cosas que están bastante superadas, pero a veces uno las vuelve a encontrar, de la pugna entre el Estado y el mercado, o en particular esa. El neoliberalismo no es el reino de la economía suprimiendo a la política, como dice Vero Gago, sino es la creación de un mundo político, un régimen de gubernamentalidad que surge como proyección de las reglas y requerimientos del mercado de competencia. Es decir, a toda esta reconversión productiva y económica le corresponde una manera de mandar reconfigurada también. Y eso es para nosotros el caldo de cultivo donde vamos a presentar el argumento de la guerra. Bueno, si hablamos de luchas y si hablamos de todo esto, tenemos que pensar también, ¿cuánto llevo, Don? Media hora. Tenemos que entender las formas de contención de la lucha. Y ese es un poco el llamado, que entendamos y rastreemos las formas de contención de la lucha. Entonces, lo que propone Don, y aquí voy a empezar a exponer un poco su argumento y después ella lo seguirá, es que hay que distinguir y que claramente los estudios sobre la contención de las luchas, que sobre todo fueron un conjunto de trabajos que se gestaron, se produjeron durante la época de la llamada Guerra Fría,
¿sí? Era cuando se estudiaban las formas contrainsurgentes, se estudiaban las formas de la guerra, se estudiaban un conjunto de temas que ahora no se estudian, porque ahora no se ven, ¿no? Porque hay un esfuerzo para que no se vean así. La última fase de la Guerra Fría en América Latina la ubicamos nosotros entre el 73 y el 96, y esta idea de guerra neoliberal, que es lo que consideramos que se ha desplegado en América Latina, la planteamos como algo que ocurre tras la firma de los acuerdos de paz en Guatemala en el año 96, y que da inicio cuando ha comenzado a buscarse y a producirse la fabricación de un nuevo enemigo interno que cumpla con el papel en el marco argumental de la represión que antes ocupaba el comunismo o las guerras de liberación nacional. Entonces esto empieza a ensayarse en el año 1984 en Bolivia y en Colombia con la guerra antidroga. En Bolivia tiene muy mala suerte porque como la hoja de coca no es una sustancia prohibida plenamente, entonces empieza a tener que haber cosas como delimitar los territorios donde está prohibido cultivarla y donde es aceptable. Esto genera un movimiento sindical, campesino, cocalero, que bueno, seguramente muchos de ustedes han hecho estudios sobre eso. Después es Evo Morales quien encabeza esta lucha, después se vuelve el presidente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión. En Colombia no es así. En Colombia, a partir del 99, es el inicio del Plan Colombia, es el inicio de una injerencia, se cambia, digamos, hay una mutación en el modo de intervención norteamericano en ese país en particular, a partir de fomentar, o sea, de destinar los recursos para combatir el narcotráfico. En 2007 esto llega además a México, ¿no? Y todo esto viene conexo, y esto va junto con un creciente proceso de violencia difusa, desatada, aparentemente aleatoria, aparentemente azarosa, en ambos países, que parece incomprensible. Y viene conexo con una narrativa de lucha contra los cárteles, de inversión contra el crimen, y ese es el marco en el que habitamos. Vamos a acercarnos críticamente a esto para tratar de ir entendiendo los elementos de la guerra neoliberal. Otra vez, ¿contra qué o quiénes se despliega la guerra neoliberal? Como ocurre en términos situados. Esta era simplemente para no perder de vista esto, no lo pierdan de vista. Lo que nosotras sostenemos es que hay una guerra en marcha en realidad por la apropiación capitalista de la riqueza material disponible. Sea esta territorio, sea esta agua, sea esta petróleo, sea esta minerales, sea esta fuerza de trabajo, etc. Entonces, por eso volvemos a poner esta cuestión. Y esa guerra, esa disputa por despojar y reapropiarse, capitalistamente hablando, de riqueza, que entonces genera niveles brutales de desposesión, se enmarca en una narrativa que cubre y oculta en realidad lo que pasa. Bueno, tenemos este mapita que me gustaría presentarlo con cierta precisión. A ver, en este mapa, lo que se ha hecho, y me corriges, Don, porque me lo volviste a explicar hace rato, pero lo que se hace, es vaciar en el territorio un indicador concreto, que es la tasa municipal de homicidios por cada 100.000 habitantes. Las partes moradas, ustedes no alcanzan a ver donde se explica, pero las partes moradas es donde esta tasa municipal de homicidios está totalmente desbocada. Es decir, está por arriba de los 380 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es un indicador de locura. Entonces, es interesante presentar el mapa así, porque entonces tenemos una manera de mirar
esta violencia situada y yo quiero presentar un par de elementos que tienen que ver con, no tengo un señalador, pero ubiquen dónde está la parte de Michoacán. En Michoacán, en la costa del Pacífico, que se ve un pedacito curvo de líneas moradas, se marca con color morado, es decir, con un índice municipal de homicidios altísimo, la zona de la tierra caliente, de la producción aguacatera y de la producción de berries, y hay un pedacito pequeñito que se sale de allí y que es justamente lo que ocurre en la meseta Purépich. Y entonces quiero presentar algunos elementos sobre lo que ha ocurrido en Cherán, porque es muy claro lo que pasa allí. A ver. Me hice un poco de bolas por no seguir la cosa. En Michoacán, en la región de Cherán, cuando en abril de 2011 se produjo el levantamiento local que condujo a la reactivación de la vida comunitaria a través de la posterior revitalización de un Consejo Autónomo de Gobierno, se hizo evidente cómo las actividades de los grupos criminales dedicados, entre otras actividades, a la tala indiscriminada del bosque, los llamados rapamontes, estaban inmediatamente ligados a la expansión de la producción legal de aguacate para la exportación en las regiones vecinas. Grupos armados difusos se ocupaban de brindar seguridad a las inversiones agroexportadoras transnacionales, que además estaban financiadas por los programas de Procampo, garantizando la satisfacción de todos sus requerimientos, entre otros del requerimiento de madera para hacer las cajas para la exportación, lográndolo a cualquier medio. Entonces, en Cherán, rapamontes, narcotráfico, órganos municipales, policías, todos se unieron para concretar el objetivo de asegurar los recursos que garantizaban la acumulación del capital agroexportador legal a través de la depredación del monte. ¿Cómo podemos leer esto? Estos son datos de una investigación muy amplia que hizo Edgar Martínez Navarrete en el CIESAS, en una tesis reciente, ¿no? Para lograr esto, era necesaria la violentísima contención y represión de todas de las tramas comunitarias locales y la anulación de sus capacidades de defensa. En términos concretos, y esto es muy importante, durante el año 2007 al 2011, es decir, en 4 años, se talaron ilegal e indiscriminadamente alrededor de 10.000 de las 12.500 hectáreas de bosque perteneciente a la comunidad de Cherán. Es decir, el 80% del bosque que tenía Cherán, las 4/5 partes. Y se cometieron todo tipo de agresiones a sus habitantes. Mientras iba avanzando, él le llama la necrosis del bosque, también lo iba haciendo la dignidad y la vida de cientos de comuneros y comuneras. Llegó un día, dice Martínez Navarrete, que el crimen comenzó a talar en las cercanías de la cofradía, un ojo de agua de mucha importancia comunitaria, tanto en el abastecimiento de este recurso como en la significación sociocultural que hay sobre este. En ese instante fue que la comunidad se levantó y ahí nos empieza a narrar el levantamiento de Cherán. Pero lo interesante es lo previo y son 2 cosas las que quiero ver. Cómo en lo que parecía una cuestión absolutamente opaca, de guerra de cárteles y los caballeros templarios y los Valencia y el paso de la droga y el control de unas carreteras y una disputa por plazas y cómo se llegaba hacia Pátzcuaro y Morelia, en fin, un conjunto de discursos que ustedes pueden revisar y pueden leer en la prensa de esa época, por una parte, en realidad ocultaba lo que estaba pasando, que era que burguesía agroexportadora ligada al Partido Acción Nacional y sobre todo a los sectores más conservadores del Bajío, que están produciendo aguacate para la exportación y que tienen son los mayores exportadores regionales, estaban necesitando los recursos de los vecinos y eso se estaba haciendo y se estaba consiguiendo de manera plenamente ilegal y por encima y en contra y desconociendo
la asamblea de bienes comunales, etcétera, aprovechando las dificultades y las tensiones en la propia trama comunitaria. Y esto es muy difícil de registrarlo. Pero ese es un primer nivel. El segundo nivel que quiero destacar es cómo lo narra Martínez Navarrete, ¿no? Que hizo una tesis extraordinaria, insisto. Martínez Navarrete, voy a volver a leer, dice: mientras iba avanzando la necrosis del bosque, también lo iba haciendo la dignidad y la vida de los cientos de comuneros. Llegó un día en que el crimen comenzó a talar en las cercanías de la cofradía. Fíjense la significación del uso de la palabra el crimen. Este complejo de intereses económicos, políticos, legales e ilegales combinados, etcétera, queda de repente borrado, sustraído y colapsado en otra vez, en un solo sujeto englobante de lo demás y que oculta lo otro. Hay un trabajo muy interesante de un investigador del Colmex, acá lo tenemos, Escalante Gonzalvo, que en un trabajo que se llama Crimen y Representación hace un estudio muy, muy importante sobre esta manera, en la que se ha construido una especie de realidad paralela, ¿no? Rita Segato, incluso, cuando hace su investigación en Ciudad Juárez, habla de primera realidad y segunda realidad. Polley nos ha insistido todo el tiempo en que no es cierto que haya primera y segunda realidad. Hay una realidad contada de una manera falaz. Y es una necesidad de las ciencias sociales volver a tener elementos para poder entender lo que realmente está pasando y para poder hacer acercamientos críticos a eso. En fin, más o menos, ¿no? Ha quedado clara. El otro gran caso que hace estallar la versión oficial, etcétera, pues es, por supuesto, los trágicos sucesos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, ¿no? Es decir, allí la desaparición de los 43, el asesinato de las otras 6 personas, el brutal asesinato de Julio César Mondragón, su tortura y asesinato, fueron un momento realmente relevante para exhibir que confrontó a la sociedad mexicana con esta imbricación entre fuerzas criminales y oficiales que puso en jaque uno de los pilares de lo que luego se vino a llamar verdad histórica, que ahora sigue en disputa, ¿sí? Entonces, esta clase de procesos políticos y militares locales y regionales que aseguran las inversiones legales e ilegales, que disciplinan a la población local, en tanto la vuelven objeto de amenaza inminente, en tanto anulan sus capacidades políticas de resistencia, fundadas en sus capacidades comunitarias. Esto es el núcleo de la guerra neoliberal. Eso es lo que nosotros sostenemos, ¿sí? Eso es lo que nosotros sostenemos. Los 3 rasgos principales que Polley propone para caracterizarla son, en primer lugar, que el conjunto de eventos violentos, confrontaciones, desapariciones, muertes, ocurren en contextos formalmente democráticos, a diferencia de lo que fue el terreno de la Guerra Fría antaño, cuando la legalidad constitucional del país era lo primero que se ponía en entredicho, se impugnaba, se desconocía, se alteraba. Ahora no, ahora estas cosas están sucediendo en contextos democráticos. Este hecho empuja que exista una duplicidad de registros todo el tiempo. El de los enfrentamientos violentos codificados como una lucha contra los criminales y el de la política formalmente democrática. ¿A qué conduce esto? A la completa despolitización de la disputa por riqueza material, por agua, por tierra, por bosques, por hidrocarburos, por minerales, etc. Otra vez, es decir, esta confrontación despolitizada, sin ideología, sin comunistas, es explicada en clave de combate a la criminalidad, es el eje de la siembra de la confusión del evento social más dramático que estamos viviendo en la actualidad, según nuestro entender. El segundo elemento de la guerra neoliberal que Polley presenta es este increíble aumento en los gastos de eso que se llama seguridad.
Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Incide de manera rotunda en el aumento de los presupuestos de seguridad. Y finalmente, la hipótesis de Don es que se despliega como guerra contrainsurgente. Yo rápidamente, simplemente termino y presento esta parte de un repasito somero. No es atosigarles de muchísimos datos, pero es que sí son muy relevantes. A ver, fíjense, aquí tenemos la estructura del gasto federal en seguridad, considerando defensa, marina, PGR y seguridad pública entre 2001 y 2010. Y entonces podemos ver lo siguiente, o sea, llamaríamos la atención sobre lo siguiente. Si durante el sexenio de Fox los gastos en seguridad nacional, defensa y marina, tendieron a mantenerse estables e incluso a disminuir, noten cómo a partir de 2007 tales erogaciones se disparan. El rubro cuyo incremento es más notable a lo largo de ese periodo, sin embargo, es seguridad pública. Acuérdense de la Secretaría de la Seguridad Pública y de la Policía Federal de García Luna, todo este tiempo. Y acuérdense y vean estos brincos. Vean cómo en 2001 para la Secretaría de Seguridad Pública había 7.600 millones y para 2010 había 30.000. Es decir, estamos hablando de un aumento del 400%. Es una cuatriplicación del gasto en seguridad pública. Fíjense en el aumento en los gastos de defensa y en el aumento proporcionalmente menor del gasto en marina. Pero veamos lo que sigue. Veamos lo que sigue. En el año 2013 es el último año en el que hay presupuesto para seguridad pública como una institución, como una secretaría diferenciada, porque ya en el peñanietismo se decidió que seguridad pública volviera a quedar convertida en algo que está incluido en la Secretaría de Gobernación, porque, bueno, les interesaba mantener más vinculados los rasgos políticos de la contención de los rasgos meramente policiales y de inteligencia. Entonces, tenemos aquí cómo sigue este aumento exponencial, este aumento enorme de los gastos, ¿no? Si comparamos las variaciones sexenales en la estructura del gasto, en 2013 es el último año en el que se asignan fondos a la Secretaría de Seguridad Pública, posteriormente absorbida por Gobernación. El monto total alcanza los 41.217 millones, casi 6 veces más que en 2001. Fíjense en este dato en relación al anterior, a de dónde comenzamos. Son casi 6 veces, son muchos años, sí. Pero bueno, finalmente vale la pena hacer notar que este gasto total en seguridad nacional en los 3 sexenios de la llamada transición democrática ha crecido de 65.883 millones a 112.000, es decir, un incremento del 70% durante el periodo llamado de la transición. 70% de aumento en los gastos de seguridad considerando estos 4 ejes. ¿Sí? Muy superior al crecimiento económico, muy superior a cualquier otro índice de crecimiento. Lo único que es paralelo, o sea, el único dato comparable en términos de cantidad, comparable con esto, es la tasa de homicidios, es la tasa de desapariciones, es la tasa de confrontaciones violentas diversas de origen inexplicable, bajo la narrativa oficial de la confrontación entre cárteles. En fin. Pues eso básicamente es algo de lo que queríamos presentarles. Nos dijimos que teníamos que situarlo en México. Hemos empezado a hacer algún tipo de registros de lo que está pasando, sobre todo en Guatemala, sobre todo en Colombia y en algunos lugares de la periferia bonaerense y en algunos otros lugares, y encontramos lastimosamente cosas muy parecidas. Es decir, un aumento de una conflictividad social violenta, con una narrativa distinta. No hay guerras contra el narcotráfico en otras partes, eso es aquí, pero unas guerras y unos combates contra la criminalidad. Lo importante es la despolitización a partir de convertir en criminales a aquellos que van a impugnar. Y no solo es la criminalización de las luchas, es la instalación de un marco de intelección de las cosas, que si no rompemos no vamos a estar en capacidad de entender y de arrojar
luz sobre eso, ¿no? Es decir, esta producción sistemática de términos vacíos para organizar la discusión pública es algo que nosotros convocaríamos a que las ciencias sociales se ocuparan de ello, ¿no? Hay trabajos que ya están comenzando a hacerlo, tratando de buscar, por ejemplo, en un libro muy interesante de investigadores del Instituto de Ciencias Jurídicas en la UNAM, no, de Ciencias Sociales en la UNAM, que afirman directamente los cárteles no existen, ¿no? Los cárteles no existen, es así se llama el título del libro, y van tratando de plantear cómo estos términos, estas palabras amiba, como podríamos decir en lingüística, que simplemente son unas cosas plásticas para ocupar ahí cierto marco sintáctico, pero que son referentes vacíos, cómo se han construido y cómo vivimos en medio de eso, ¿no? Pues eso es por mi parte, no sé, bueno, tú tenías más cosas para decir de la guerra, o esperamos a las preguntas y tú las contestas. Esperamos. Así estamos. Ándale, pues. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Raquel. Entonces, en esta parte abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Por allá atrás. Buenas tardes a todos, buenas tardes, agradezco a las ponentes también su participación. Soy Roberto Flores Chávez, vengo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y bueno, del doctorado en Desarrollo Sustentable en la Facultad de Economía de la misma universidad. Soy originario de Uruapan, una región de la que se abordó ahorita en la ponencia, y bueno, he estudiado algunas cuestiones de estos conflictos que resultan interesantes, pero también, bueno, desde su perspectiva me gustaría escuchar ciertos comentarios para ver cómo pudiéramos solucionar gran parte de estos conflictos que se viven en mi estado, en mi ciudad y en esa región que tanto quiero y en la que he trabajado. Primeramente, bueno, a manera de comentario, debo decir, Uruapan es el centro del estado de Michoacán, es ese paso entre la meseta purépecha y la región de Tierra Caliente, donde se ubican conflictos de diversa índole. En la meseta purépecha podemos hablar de conflictos socioambientales y sociopolíticos, sobre todo por varias cuestiones, por el uso de los bosques, y hacia el sur, en la Tierra Caliente, vemos una impregnación del narcotráfico en todas las estructuras. Desde su perspectiva, bueno, se ha hablado mucho, hemos tenido intentos armados incluso de tratar de solucionar estos conflictos con las famosas autodefensas, que para mí, bueno, estas autodefensas, más que una lucha pues auténtica, me queda claro que son luchas también de algunos actores por llegar al poder o por vincularse a otras cuestiones. Hoy vemos que Mireles, líder de las autodefensas, encabeza o estaba encabezando hasta hace unos días una fórmula a una diputación. En su momento Hipólito Mora también fue candidato a diputado local, y veo que se perdieron mucho de estas luchas auténticas, ¿no? Me llamaría la atención, bueno, escuchar su visión, si siguen siendo auténticas estas luchas o se descompusieron. Cherán pues es un punto y aparte, es una lucha de un pueblo por la defensa de sus recursos, lo han defendido bien hasta el momento, pero también han tenido que encerrarse e incluso bloquear los accesos a la población para poder defender este bosque. ¿Es válido en este contexto neoliberal encerrarnos o qué tendríamos que hacer? Muchas gracias. Sí, está bien. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez. En el tema de la defensa de los recursos naturales, la mayoría de las veces a los defensores sociales se les castiga con toda la fuerza del Estado y se les castiga
fabricándoles delitos tipificados como graves, que son sedición, motín, secuestro, o muchas veces desafortunadamente pasan a engrosar la lista de los desaparecidos. En el imaginario colectivo de comunicación de masas, ¿cómo contrarrestar eso cuando también el control del Estado es la desinformación y la manipulación de la información? Caso específico apenas esta semana, que no tengo la investigación correcta, el caso de la privatización de los mantos acuíferos del agua. ¿Sí? Gracias. Bueno, mi pregunta sería, ¿cuál consideran que es el papel, bueno, en esta guerra neoliberal, cuál consideran que es el papel de las corporaciones, bueno, en esta guerra, específicamente en los megaproyectos, en cuestión de la minería, los bosques o las hidroeléctricas, ¿no? Y bueno, lo pregunto en función de que en estas comunidades, por ejemplo, un ejemplo específico en Ocotlán, en Oaxaca, aparentemente llega el crimen organizado como un concepto abstracto, llega la violencia y todos hablan de que llegó el crimen organizado, pero no hay como una cara, ¿no? O un enemigo directo, ¿no? Bueno, esa sería mi pregunta. Si quieres ponemos un poquito de... Y... ¿Sí, yo? ¿Sí vas? ¿Voy yo? ¿O tú? Sí, tú y yo. Bueno, buenas tardes. Pues desafortunadamente no tengo, yo, aunque ahorita estoy fingiendo de socióloga, la verdad, mi formación es como periodista y es como me gusta trabajar. Y yo no tengo un trabajo de campo en Michoacán. Siento que la situación con las autodefensas es sumamente compleja y varía mucho de comunidad en comunidad. Entonces, voy a deber como una respuesta muy clara a la pregunta sobre las autodefensas, porque no tengo como elementos desde mi propia investigación. En términos de cómo contrarrestar, pues estamos en una situación mediática, no solamente en México, sino en la mayoría de los países, de monopolio, ¿no? De mucha dificultad para hacer pasar otras voces, otros mensajes por los medios masivos. Yo siento que desde las ciencias sociales hay un campo muy fértil para estar empezando a desarrollar investigaciones y concientizando de la forma que podamos, ¿no? Con revistas, con radio, y también pues platicando entre amigos, entre familiares, tratando de dar otro sentido, porque la idea, y lo que hablamos mucho con Raquel, es la idea de desarrollar un sentido común de la disidencia. Así es, ¿no? O sea, porque el sentido común de la guerra, como lo cuentan, no tiene sentido, es un sin sentido común. Y eso como que pues hay que estar ahí, siempre yo siento que estoy remando en contra del mar, ¿no? Tratando de dar otra perspectiva. Pero una cosa muy sencilla que podemos hacer, por ejemplo, cuando estamos revisando medios, viendo reportes, es preguntarnos por los fuentes, ¿no? Los fuentes de información. Las fuentes. Mucha de la información que tenemos sobre los cárteles, por ejemplo, o sobre la identidad de los supuestos criminales viene directamente de la policía, ¿no? O de la PGR, y es como también decir, este Estado que está haciendo una guerra contra el pueblo, ¿confiamos realmente cuando dicen los 43 es que andaban en algo? No, o sea, primero vemos las fuentes. El otro, como científicos sociales, como periodistas, es hablar con la gente, o sea, plasmar esa violencia, verlo en el territorio donde está pasando y tratar de llegar ahí. Es que también lo que hace lo de decir, llegó el crimen, es decir, llegó algo imposible de investigar y peligroso de investigar, pero no siempre es así. Con contactos, ¿no? Llegando a través de grupos sociales, se puede ir rastreando, y siento que ahí como nos falta mucho como recrear historias de episodios muy violentos que han pasado. A mí siempre me ocurre el ejemplo de Cadereyta, Nuevo León, ¿no? Donde encontraron un montón de cuerpos tirados en la carretera múltiples veces, en una zona rica en petróleo, con refinerías, etc. ¿Qué pasó ahí?
pues hasta la fecha casi no tenemos información, pero tal vez 10 años después, 5 años después, podemos empezar a llegar a preguntar sin poner en peligro a nuestras fuentes y a nosotros mismos, ¿no? Por último, la cuestión sobre las empresas, es que yo lo que... Apenas salió la traducción de mi libro, en inglés se llama Capitalismo Antidrogas, en español lo pueden bajar en internet, gratis. Y ahí, esa investigación lo terminé hace 4 años. Y lo que siento es que el ejemplo de Colombia y el Plan Colombia nos da bastantes elementos para empezar a entender fenómenos que estamos empezando a ver en México, pero todavía no podemos comprobar exactamente. Por ejemplo, han habido, en el caso de Colombia, varios juicios contra empresas transnacionales, como es BHP Billiton, como es Coca-Cola, por haber estado pagando a grupos paramilitares, por ejemplo, para despojar territorios, para poner oleoductos o minas, o para estar matando a sindicalistas. Hemos visto en el caso de Colombia que la actividad paramilitar suele aumentar cuando hay una inversión estadounidense militar, una base militar que está, entre más ayuda recibe de Estados Unidos, más actividad paramilitar también se genera alrededor. Entonces Colombia nos da ejemplos, investigación empírica, pero también esos ejemplos de esos juicios, también los paramilitares que empezaron a hablar, ¿no?, en el 2008, a exponer quiénes les pagaban, realmente por quién trabajaban, que eran políticos, empresas. Nos da elementos para entender estructuralmente cómo está funcionando ese tipo de guerra, y ahorita estamos preguntando y diciendo, pues, no es decir que México y Colombia son lo mismo, pero la política extranjera de Estados Unidos en los dos países es casi lo mismo. Entonces ahí, pues, empezar a rastrear lo que yo quiero, lo que quise decir mucho con mi libro es solo concentrarnos en el tema de, es que la industria de las armas se está haciendo rico, ¿no? Los narcos se están haciendo muy ricos con esa guerra. No basta. Los bancos están lavando mucho dinero, se están haciendo ricos. No basta. También, o sea, mi hipótesis, y creo que lo que estamos viendo, es que este tipo de guerra, este tipo de inseguridad, no afecta tanto a las empresas transnacionales, sino que les suele beneficiar en diferentes términos, ¿no? Puede ser el despojo, puede ser el control de la mano de obra, o sea, de diferentes modos. Entonces, siento que el papel de las empresas es muy compleja. Lo de Pemex aquí ha sido un eje fundamental en todo el conflicto, y pues como sociólogos, como estudiantes de la vida, pero como estudiantes también de las ciencias sociales, no perder de vista el papel de las llamadas actividades legales o del capitalismo neoliberal en la cual estamos viviendo. Cuando estamos viendo estas cuestiones de la violencia, nos da como una mirada mucho más fértil para entender realmente lo que estamos enfrentando. Sí. Yo quiero decir una cosita rapidito. Yo no sé si logramos, y convocaría que sigamos haciendo preguntas, pero también empezaremos a poder pensar colectivamente, más que preguntar respuestas, vamos diciendo cosas. Porque lo que estamos tratando de plantear nosotros es el problema de que parece ser que hay muchas cosas que no entendemos. Y parece ser que hay muchos marcos y muchas formas de acercamiento a fenómenos sociales tremendamente relevantes que no estamos logrando agarrar. Esa era un poco la idea de venir a presentar esta cuestión hoy. Me gusta como, bueno, lo que tú decías ahora, ¿no? De Nocotlán, que de repente llega el crimen, ¿no? En el trabajo de campo que hizo Don en particular, investigando muy de fondo desaparición en la zona de la laguna, todo el tiempo están hablando de las camionetas, ¿sí? En las entrevistas que ya han transcribido, etc. Entonces llegan las camionetas. O sea, no es el cártel, no es el tal, no es el cual. Eso es parte de la narrativa que se dice desde la Fiscalía de Covila. Y después se va replicando en los medios, y después lo toma FP, y después ya es una noticia general, y después uno eso toma como fuente merográfica. ¿Sí me explico? Pero lo que te dice la persona
o sea, la madre que está buscando al hijo desaparecido, es que esas camionetas que empezaron a venir, que nadie sabía de dónde habían aparecido y que nadie sabía quién eran y que dicen que son zetas, pero que de repente también las usan los del régimen penitenciario de Gómez Palacios en la ciudad de Junto, pero que de repente también aparecen llevando a algunos policías, pero que de repente también aparece parte del ejército en ellas. Esas camionetas son las que se llevan a los chavos. Es lo que te dice la gente, es lo que ve la gente. ¿Y cómo entonces pasamos de ese hecho, digamos, de la madre o el padre del joven desaparecido a la historia de que es la pugna por la plaza y que los zetas y que llegaron los comandos del Chapo y que balacearon, no sé qué? No sabemos cómo se construye este armazón. ¿Sí me explico? Ese es un poco lo que estamos tratando de plantear. Es decir, estamos tratando de plantear que sacudamos el sentido común para acercarnos a la violencia y que nos hagamos cargo en nuestras investigaciones de esos fenómenos. Y que entonces, en prácticamente cualquier tema que uno elija estudiar, cosas que pueden estar tan lejanas de estas cuestiones, como quien esté estudiando asuntos que tengan que ver con la perfectibilidad de la gestión pública en algún ámbito, por ejemplo, que sepa, que se ocupe de la dificultad del diagnóstico y de que el diagnóstico de muchos de los fenómenos que pasan en nuestro país y en otros lugares parecen ser débiles y por eso parece ser como que habitamos un momento de confusión muy grande. Ese es un poco el espíritu general, ¿no? El compa que hablaba de Michoacán, no estábamos presentando yo creo que ya se fue, no, una cosa muy exhaustiva, Cherán, y podemos acercarnos de muy diferentes lugares, desde diferentes perspectivas. Sí, un conflicto socioambiental, sí, una lucha por generar autonomía, sí, una lucha por tal, pero si se dan cuenta que esa es otra preocupación, son marcos teóricos segmentados. ¿Por qué? Porque la neoliberalización del conocimiento también nos impone así. Entonces, si nosotros somos del cuerpo académico o de la línea de investigación de fulana cosa, tenemos que promover esa fulana cosa como si estuviéramos vendiendo Coca-Cola. Es horrible. Y ahí yo hablo desde mis zapatos, pues, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Y de ahí la primera parte de la exposición. ¿Cómo abrir los marcos de intelección de las cosas para lograr trasvasar, para hacer, finalmente, como decían en la mesa inaugural, como están haciendo las compañeras en Argentina que están luchando, o las compañeras en Chile que también están luchando, y a las cuales se les contesta, es que están mezclando todo. Y es que parece que tenemos que empezar a mezclar todo de otro modo, también en el conocimiento. Y un eje central que no podemos obviar es la violencia. Es estos elementos de guerra neoliberal. ¿Sí me explico? Ese es un poco el llamado. Entonces, no sé, puedo haber dicho cosas imprecisas en torno a Cherán. Lo que me interesa mostrar es esta no diferencia clara entre legalidad e ilegalidad y cómo opera este artefacto de una vez que se instala esta distinción, entonces se puede producir un discurso público ad hoc para cada situación, que lo único que va a servir es para que lo entendamos. Es decir, no estamos hablando de verdad ni de mentira, como era en la época de la Guerra Fría, donde uno podía ir siguiendo las cosas y se contaban la versión A y la versión A a la -1, ¿no? O sea, donde se contaba al revés, y entonces uno pues elegía y se adscribía a polos de confrontación. Ahora pareciera que está funcionando una máquina de producción de opacidad, y una parte de esta producción de opacidad es devaluar, vaciar los referentes de las palabras. Eso es un poco, ¿no? la idea. Bueno, mi nombre es Ana María Ornelas, yo soy pedagoga, y bueno, primero que nada felicitarlos a todos ustedes jóvenes, porque la verdad es que es bien bonito no sentirse tan sola en este proceso de estar mirando cómo se nos cae el mundo en pedazos, de estar tratando de entender permanentemente, de eventualmente encontrar alguna respuesta, alguna manera de comprensión y sentirse profundamente solo,
o sola, ¿no? Yo también he tenido esa experiencia de parecer que estoy nadando contra corriente, así que las felicito y creo yo que hay mucha afinidad desde todas las perspectivas que podamos llegar a tratar de entender. Me gustó mucho todo el planteamiento, sin embargo me queda una sensación casi terrorífica, ¿no? Porque sí dan cuenta de una realidad terrorífica, ¿sí? Sin embargo, como son muy jóvenes, yo creo que es importante tratar de destacar los elementos que pudieran ser como esperanzadores, ¿sí? Allá por allá preguntaban qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Y cómo hacer? En toda la conferencia yo encontré pistas que ya las he encontrado en otras lecturas que he hecho y en otros autores. Me gustó mucho que mencionaran a Rita Segato, solamente la mencionaron una vez. A mí me gusta mucho Rita Segato y me gusta mucho toda la tradición de pensamiento a la cual ella se inscribe, que es la de los pensadores decoloniales, Aníbal Quijano, y Aníbal Quijano con Frank Fanon, ¿no? Porque yo creo que es muy importante rescatar lo que ya está probado que funciona y no ponernos en la lógica de construir utopías, porque dice Rita, las utopías pues allá están, siempre van a ser inalcanzables, pero lo que sí funciona es el tema de construir comunidad. Esto es muy importante porque es verdad que la lucha neoliberal, el capitalismo salvaje, depredador, bueno, ¿quién está detrás de eso que se llama capitalismo o las élites en el poder? Pues son esas. Yo he encontrado en mis estudios que hay constantes históricas en todas las épocas. El problema o el demonio no es precisamente el capitalismo. El problema son los grupos en el poder que desde cualquier modo o sistema político, ¿sí? Desde cualquiera, se van a tratar de quedar en el poder a costa de lo que sea y sacrificando a quien sea, ¿sí? Y la verdad es que en un mundo en el que ya somos casi 8.000 millones de seres humanos, muchos, pero muchísimos somos prescindibles. Al poder no le interesa que desaparezca una comunidad completa o una nación completa o más, porque somos prescindibles. Eso lo decía José Saramago en 1999. Somos prescindibles para el poder, ¿sí? Entonces, hablando de cuáles son las alternativas, yo destacaría dos fundamentalmente. Una, reconstruir el tejido social comunitario. No permitir que sigan construyendo al individuo aislado, al individuo solo o solitario, porque lo están haciendo con mucho éxito, ¿sí? Entonces tenemos que reconstruir el lazo social, el tejido social, tenemos que juntarnos, tenemos que leer a las compañeras, tenemos que leernos entre nosotros, tenemos que buscar a aquellos que están alzando la voz, buscarlos, leerlos, concientizarnos. Y ahí encajo la otra alternativa, construir pensamiento crítico, ¿sí? Construir el pensamiento crítico en primera persona, pero también en los otros, ¿no? Es decir, ¿en qué consistiría el pensamiento crítico? Primer punto, dudar, poner en duda las versiones oficiales, ¿no? Porque es verdad que el poder está camuflado de muchas maneras y nos hacen o nos cuentan historias, nos dan explicaciones, nos ofrecen narrativas, ¿sí? Que es verdad, no son verdad, o sea, no es cierto. Quien está detrás de todo el caos social, de toda la violencia, son los mismos grupos en el poder, que no quieren bajarse de ahí. Entonces, bueno, las investigaciones que están haciendo, yo, además de felicitarlas por todo lo que nos han ofrecido, pues también creo que son personas muy valientes, porque se necesita mucha valentía para entrarle al tema, ¿sí? Pero al mismo tiempo yo digo, creo que podemos avanzar reconstruyendo los lazos de la comunidad
volviendo a esas formas de relación social con la gente desde abajo y dudando de todo lo que nos plantean como la versión oficial, ¿no? Hay que dudar y hay que buscar otro tipo de explicaciones y comprensiones. Elizabeth Solano, estudiante de doctorado en Ciencias de Gobierno en el Instituto. Me alegra mucho saber investigadoras comprometidas. Quisiera hacer 3 comentarios, trataré de ser lo más breve posible. Mi pregunta para Tam es respecto a si su investigación, y al inicio la doctora nos exponía que es voltear a Marx un poco, si toma este concepto que tanto trabajó Antonio Gramsci respecto a la hegemonía, ¿no? ¿Y qué es esto? Que realmente nos dicen una cosa, pero es otra para mantener el control exacto de lo que sucede. Sí está tomando como punto de partida los estudios que hizo Antonio Gramsci. El segundo era, me llama mucho la atención, y no sé si tengo una opinión, el trabajo de lo que pasa con Monsanto, ¿no? Y ahora que lo tomó Bayer, es un ejemplo claro de cómo llegan, destruyen una comunidad y lo venden con cualquier cosa, pero no es realmente lo que sucede, y ya tienen el capital, y por supuesto que está cobijado por el gobierno estadounidense, ¿no? Y muy bien cobijado. Y finalmente tuve la experiencia de vivir en Sinaloa, entonces me llamó mucho la atención el mapa en donde ahí es la cuestión de tierra, y por algo es llamado el granero de México. Y entonces todo esto que sucede para controlar es grave. Y realmente lo escucho en calle, 4 años y medio estando allí, en cómo de con quién te llevas, pero los jóvenes tienen aero el Chapo, y no es mentira esto de las marchas que vieron en la tele, no es en serio. Hay gente que está convencida que el Chapo es lo mejor que les pudo pasar en Sinaloa, ¿no? Entonces es esta situación de convencer a una parte de la sociedad de, mira, yo ya te traje agua, yo ya te puse electricidad. Es inexplicable cómo en comunidades en Choix estén las casas enormes que no encuentras en una comunidad, en Jalapa. Yo soy originaria de Jalapa, y yo digo, esa casa ni en sueños lo hubiera visto en la capital de Veracruz, y lo veo en un pueblo que no es por hacer menos, sino más bien entender qué está sucediendo, ¿no? Y pues eso es. Hola, sí. ¿Sí? Bueno, yo soy Matías Milla, estudiante de doctorado aquí en la Claxo. El argumento de la criminalización a través de la despolitización me parece sugerente, y enseguida de que empezaron a hablar y mencionaron el conurbano bonaerense, traté de buscar en mi cabeza ejemplos, ¿no? Y hace poco hubo un ejemplo que me parece como para empezar a dar una trama, ¿no? más fina, que es lo que a veces cuando uno hace estos intentos como los que están planteando se puede llegar a perder cuando de alguna manera reivindicamos ciertos actores que son más complejos, ¿no? Y en este caso particular hay un colectivo que se llama La Poderosa, que tiene actividad Visión Colectivo Villero en Argentina, y particularmente hace poco hay una disputa muy fuerte entre las fuerzas de seguridad que bueno, están tomando una postura cada vez más activa. Entonces ahí la trama de México y de Colombia sirve para ubicarse, ¿no? Y hay un intento de movilizar un discurso de una criminalización de la pobreza muy importante, y ahí es donde La Poderosa de alguna forma tiene un brazo comunicacional muy fuerte, la Garganta Poderosa. Y hace poco hubo un incidente en el cual Prefectura Nacional, miembros del colectivo de comunicación de La Poderosa tuvieron un enfrentamiento bastante fuerte. Lo interesante es que hubo todo un performance del Ministerio de Seguridad y el rol de las cámaras de seguridad para sostener el discurso oficial. Y el rol, asimismo, de los fotógrafos que estaban tratando de registrar ese mismo preciso momento en el cual, entraban a patadas a la puerta de la casa persiguiendo a gente que se había osado oponer a las fuerzas de seguridad, porque hay toda una judicialización del accionar de las fuerzas. Entonces, en ese caso particular, entiendo y también encuentro de alguna forma respuestas, ¿no?, para esta repolitización de ciertos espacios, que creo que es lo que ha logrado de alguna manera el movimiento feminista en Argentina. Una manera de reflexionar sobre cosas que no estaban presentes allí.
Y en ese caso, bueno, más que nada era traer ese ejemplo y sumarlo como una idea para tener en mente, tratando de sumar esta diversidad a la que un poquito apuntabas al principio de tu exposición. Hola, ¿qué tal? Soy José Galindo, aquí del Flaxo México, de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Comentando el caso de Coahuila, las camionetas, ya les llaman GATES, ¿no? Estas camionetas es un concepto ahí que usan, que son siglas de Fuerza Coahuila, ¿no? Acá hay un tema que, sacando colación Coahuila, y no sé si puede ser aplicable con otros estados, tanto el caso del reciente asesinato del exalcalde de Piedras Negras y la desaparición forzada de más de 200 personas en un día en Allende, Coahuila. Acá, no sé si en esto que estamos, de lo que están hablando de la guerra neoliberal, se contraponen dos cosas. No sé si estamos hablando de un gobierno cínico, un gobierno asesino o gobierno totalmente descarado que mate, o estamos hablando, podríamos hablar también de una conspiración, ¿no? Del gobierno en donde oculto información, acá hay la realidad la oculto, y sin caricaturizar la ciencia ficción y esto, pero sí sería como una conspiración. Entonces, ¿cómo conviven estos dos conceptos en un mismo gobierno o aplica para realidades distintas? O sea, o es un gobierno cínico donde no me importa lo que esté haciendo, o estamos conspirando con tal de no compartir información. Sería básicamente esto, porque es como un conflicto y gracias. ¿Por qué no contestas esa, verdad? Y yo me voy luego de regreso con hegemonía y como bueno, cuando estábamos, bueno, la investigación que yo tengo es en Torreón, ¿no? Más que todo Torreón, San Pedro de las Colonias y Matamoros, Coahuila, en la laguna. Y cuando la gente habla de camionetas, en general están hablando de camionetas blancas sin placas, y son los años antes de los GATES, entonces no es la misma cosa. No más para aclarar eso. Yo no uso ni el término de gobierno cívico ni el término de gobierno de conspiración. Creo que como tratar es esto, es como una lucha, o sea, no tenemos que encerrarnos en estas ideas de tipificar un gobierno. Y aquí podemos hablar bien de la producción de una impunidad a nivel nacional, de formas tal vez un poco distintas, de estado por estado, municipio por municipio, pero que uno de los papeles centrales del Estado en ese momento es la militarización y un ataque frontal al pueblo que genera un proceso de paramilitarización que se llama cárteles, pero que se acercan más a actividades paramilitares o con tendencias paramilitares, y en conjunto se produce la impunidad por ciertos tipos de crímenes, ¿no? Que son crímenes contra de la gente del pueblo, de migrantes, de personas trabajando en mercados informales, etc. Entonces, pues yo prefiero como, es que yo no sé como qué necesidad decir, ¿es gobierno cínico o es gobierno conspiratorio? No, o sea, más bien tratamos, porque cuando se introduce la idea del crimen, lo que nos está diciendo es que no lo puedes estudiar, no lo puedes entender, no te puedes acercar, no hay datos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, cuando me dicen a mí, tú estudias el narcotráfico, yo siempre contesto, yo estudio el Estado. Pero no lo trato de dar un solo nombre, sino como identificar patrones, que lo poco que podemos decir, porque realmente los elementos que tenemos no bastan, o sea, falta muchísima investigación para poder llegar a conclusiones, ¿no? Estudios empíricos casi no hay. Salió un estudio excelente hace varios años en American Statistician, donde estudian 13 o 12 operativos conjuntos, ¿no? Los que hacen Calderón, Policía Federal, militares como pasó en Juárez, La Laguna, muchos lados. Y lo que ellos dicen empíricamente es donde llegan esas operativas, en 12 de los 13 casos que estudian, sube la tasa de homicidios. No hay una relación directa. Esta cosa la gente te lo platica, ¿no? La gente de Juárez, por ejemplo, te dice en la calle, mira, aquí los que van matando, los que andan matando, los que andan robando son los policías federales. La gente te lo platica. Tenemos un montón de anécdotas, un montón de investigación cualitativa, o no un montón, pero
ahí está. Pero en términos empíricos todavía falta como, y tal vez necesitamos llegar a un conocimiento mucho más estable, un sentido común para poder como decir, es un gobierno cínico, conspiracional, así como que todavía no estamos a eso. Lo que sí es que no es un Estado fallido, es un Estado que está garantizando condiciones de inversión, ¿no?, legales, es un Estado muy bien colocado en el esquema de finanzas mundiales en términos de sus rankings, etc. La idea de Estado fallido nos engaña otra vez porque nos hace pedir otra vez un Estado mejor, un Estado no fallido. Es el Estado, estamos hablando del Estado. Para mí eso fue la lectura, la lección más potente que nos debe de guiar desde Ayotzinapa, ¿no? Es muy sencillo, fue el Estado. Entonces es el Estado, sigue siendo el Estado, y los intereses que representa el Estado en ese momento es el interés del capital neoliberal, o sea, la fracción transnacionalizada. Si quieres yo no le digo mucho por teoría, la verdad, o sea, por eso digo, estoy fingiendo de socióloga porque a mí lo que me gusta es ir al campo, no hablar con la gente y de ahí tratar de hilar algún sentido. Entonces apenas en el doctorado tomé mi primer clase de Capital 1 con John Holloway, lo recomiendo mucho, pero son muy útiles, ¿no?, estas teorías, o agarrar una parte, pero no me, como punto de partida yo diría como es más palabra de campo, ¿no?, más de lo que platica la gente. Nosotras no partimos, o sea, no muy compartimos una mirada, digamos, desde la hegemonía. No tanto porque no nos guste una parte importante del trabajo de Gramsci, que es muy, muy útil, sino porque, si te fijaste en uno de los puntos que decíamos acá, nosotras queremos pensar desde el punto de vista de la inestabilidad. Entonces, el punto de vista de la inestabilidad es un punto de vista que no ambiciona síntesis. ¿Sí? Ajá. Es decir, tiene que hacerse cargo de momentos de síntesis parciales, etc. Pero eso es otra cosa lo que estamos estudiando. Ajá. Tú estudias gestión pública. La gestión pública es la síntesis de la relación política en un país en un momento dado. Tú necesitas a Gramsci, nosotros no. ¿Sí te das cuenta? Pero no es un asunto de vamos a ponerlos en competencia. Es un asunto de qué te permite mirar, y a nosotros que nos gusta de una parte y que no necesitamos mirar. Ajá. Y una de las cosas interesantes que nos está enseñando la movilización renovada de las luchas feministas en América Latina es que no necesitamos ponernos en competencia. Es decir, está erosionando una clave muy fuerte de la, digamos, dimensión cultural del patriarcado, que es de entrada, pues mi autor contra el tuyo. Y a ver, aquí nos damos. ¿Sí? Es eso. Y nosotras pues no lo necesitamos. Nos logramos dar cuenta por qué te es útil a ti, por qué me es útil a mí, qué puedes ver tú a partir de un determinado autor que yo no necesito. Pero, ¿sí me explico? Movemos el lugar de la producción, de la pluralidad o de la articulación de la diferencia sin colocar una jerarquía. Como había dicho, el feminismo hacía mucho, ¿sí? Pero ahora eso se está volviendo una especie de fenómeno de masas, al menos en algunos lugares, y eso es muy potente, creo yo, y es algo que vale mucho la pena cultivar en distintos planos, no solamente en planos de digamos, de la práctica política, militante, etcétera, que uno pueda tener, sino en la vida cotidiana, en la manera como uno hace su trabajo profesional, como dar una conferencia, o su vida privada. Es lo que yo creo. Entonces, por ahí va. Y yo tenía un caso, pensando en el conurbado, mira, es uno que es tremendo. No sé si se acuerden, voy a contar un caso que es bárbaro, de esta cuestión que allá le empezaron a llamar nueva conflictividad social, porque no tenían otra manera de nombrar qué estaba pasando. Era todavía antes del macrismo, era hace unos 5 o 6 años. Había un par de dirigentes que fueron muy, muy relevantes, muy conocidos, muy prestigiosos,
de uno de los movimientos de trabajadores desocupados, es decir, gente histórica de la lucha, ¿no? Que eran Alberto Españolo y Neca, ¿no? Es decir, gente que había participado en el movimiento de trabajadores desocupados de Varela, que es una de las zonas del conurbano, ¿no? Es una especie de equivalente a, pues no sé, como a Tultitlán sería aquí, como a Ecatepec, una cosa así, ¿no? Entonces fue todo un montaje para acusar a uno de ambos de un crimen tremendo, para poderlo remitir a la justicia penal, simultáneo a que determinados operadores políticos, los que se llaman punteros, o se llamaban punteros en Argentina, empezaron a promover el incendio de la casa donde vivían y de las casas de las familias, en una confrontación que fue muy famosa en el último periodo de Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosa, ese tipo de evento que de repente aparece, ¿no? O sea, en Argentina no es el uso y costumbre de que quemen las casas, eso pasa en México, pero de repente empieza a pasar. Entonces, ¿qué está pasando? Y está totalmente mezclado. Obviamente hay una venta de sustancias controladas al menudeo, de droga al menudeo, y en particular de crack que llega de Bolivia, o de pasta base de cocaína, pues, que llega contrabandeada. Pero también están estas ambiciones de los punteros políticos, pero también están unos intereses inmobiliarios de allá a la vuelta que quieren hacer un desarrollo y que quieren desalojar, pero también están esta policía es decir, es como una capa de hojaldre, ¿sí? Ese es un poco lo que les hemos venido a decir. Esta realidad que estamos habitando es en realidad una especie de hojaldre y no hay que, o sea, necesitamos me parece a mí, una renovación de ciertas aproximaciones teóricas que nos fuerzan a la especialización y nos obligan a una elección de marcos teóricos rígidos. Y no se trata de ser eclécticos, pero sí se trata de un poco que es una excelente socióloga, ¿no? Pero es una excelente periodista también. Entonces, un poco lo que ella siempre llama es, en ciencia natural diríamos, no cuchares los datos. O sea, no borres de la entrevista lo que no te checa. Toma, cómpratela toda, pon lo que te dicen. Trata de entender. Hay sentido en lo que la gente narra desde lo que le pasa cotidianamente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poquito la cosa que yo quería presentar.